La Universidad Autónoma del Estado de México les da la más cordial bienvenida. Agradecemos a quienes están conectados a esta sesión del programa de competencias complementarias de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria de la UAMX. Continuamos con este programa 2024 del mes de octubre que finaliza el jueves 31. El día de hoy presentamos el tema pensamiento crítico y en las próximas sesiones se abordarán temas sobre diferentes aspectos relacionados con la empleabilidad. El programa completo está disponible en la página de Mercado Laboral en el chat de esta sesión. Recuerden que este programa es un apoyo que la universidad lleva a cabo para ofrecer elementos de reflexión, conocimientos paralelos para el desarrollo de habilidades blandas y de orientación hacia inducción e inserción al mercado laboral. Por ello, invitamos a participar activamente en esta plática, aprovechando la disposición de nuestra invitada para responder a sus preguntas y o valiosos comentarios. Pueden levantar la mano y se les dará acceso, o si prefieren escribir en el chat, tanto en Facebook como en Teams. Y los invitamos a seguir en nuestras redes sociales en Facebook como Mercado Laboral, donde podrán consultar las grabaciones de las pláticas. Visita nuestro canal en YouTube, Servicio Universitario de Empleo UAMX. Es muy importante registrar su asistencia a esta plática. La liga de registro se encontrará en el chat. Cedo la palabra a Moisés para la presentación de nuestra invitada. Gracias, Javier. Pues con mucho gusto hago la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Responde al nombre de María Vergara Betancourt. Ella es licenciada en Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Estética y Arte por la misma universidad y actualmente doctorante en la Facultad de Humanidades con especialidad en Ética Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Nuestra invitada ha desarrollado investigación sobre el arte y su papel como elemento educativo en la sociedad. Ha participado como ponente y organizadora en los seminarios sobre ética y hermenéutica del Instituto de Estudios sobre la Universidad. Ha sido ponente en más de una decena de coloquios y congresos, ha impartido talleres sobre análisis estético y arte y ha sido docente en instituciones universitarias en la ciudad de Puebla. Sin más, cedo el uso de la palabra a la maestra María Vergara Betancourt para que nos presente su tema. Adelante, maestra, y bienvenida. Muchas gracias, maestro Moisés. Bueno, pues primero que nada, me gustaría darle las gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio y poder compartir un poco de lo que he ido aprendiendo y de lo que creo importante para el desarrollo humano, ¿no? En general. Así que bueno, voy a centrar un poco esta charla. Quisiera enfocarme en este tema que es tan importante de la vida laboral, el pensamiento crítico para la vida laboral. Muchas de las veces pensamos en el pensamiento crítico como algo complejo, ¿no? Como algo que es difícil de acceder. Sin embargo, yo he ido replanteando esta situación justamente desde el arte, pensando que el arte es una de las posibilidades, no la única, pero desde mi perspectiva, pues sí, una de las agradables, ¿no? O de las muy prácticas para que nosotros nos acerquemos al pensamiento crítico y teniendo en cuenta que el pensamiento crítico es fundamental no solo para la vida laboral, sino en general para nuestra vida, ¿no? Entonces, pues me gustaría comenzar con una pregunta. Les voy a hacer un par de preguntas a lo largo de la charla. Si quieren ir tomando nota y al final las respuestas que tengan y quienes la quieran compartir, adelante. De todas formas, quien tenga preguntas a lo largo, igual al final vamos a revisar esto. Bueno, yo quisiera empezar preguntándoles, ¿has pensado lo difícil que es pensar? ¿No? De pronto lo vemos como algo tan cotidiano, tan rutinario, tan normal, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando, pero de verdad nos hemos detenido a pensar. No me refiero a contestar exámenes, a entregar proyectos, a presentar una charla, sino a pensar vivir, a pensar en la salud, en viajar, en el amor, incluso en el ocio, ¿no? Muchas de las veces tenemos ahí pensado que el ocio es algo que no es bien visto y sin embargo es parte fundamental de la vida en general. Y por supuesto, el trabajo, pues hay que pensarlo muy bien, a qué nos queremos dedicar, ¿no?
Pero ese dedicarnos a lo largo de nuestra vida, pues va a repercutir en muchos otros aspectos de nuestra existencia, como, insisto, pues es la salud, es a qué tiempo le voy a dedicar al ocio, voy a poder seguir estudiando, el amor, las parejas, etcétera. Entonces, creo que pensar en cómo pensamos, ¿no? Es ya de entrada una parte fundamental. Es necesario detenernos a hacer un análisis, ¿no? A un análisis autorreflexivo de, bueno, y estoy pensando adecuadamente cómo llevo a cabo mis actividades, cómo tomo decisiones, desde dónde las tomo, ¿no? Esto es, insisto, bien, bien importante. Y justamente ahí comienzo con este par de preguntas. ¿Cuál fue la última decisión importante que tomaron? Una decisión realmente importante, ¿no? Que les va a cambiar o que les ha ido cambiando la vida. Y luego, ¿en qué condiciones pensaron en esa decisión? Parto desde mi experiencia y les digo que una de las decisiones más importantes de mi vida definitivamente fue estudiar filosofía, ¿no? Es una carrera muy bonita, es una carrera en donde uno aprende un montón de cosas, aprende uno al paso, no es en automático, ¿no? Aprende uno a pensar y a tomar decisiones y todavía a veces cuesta mucho, pero al mismo tiempo es una carrera que es muy sacrificada en el sentido laboral, porque siempre nos dicen, en general a los de humanidades, ¿no? Pero a los de filosofía, bueno, vas a estudiar filosofía, pero sábete que vas a morirte de hambre. Pues sí y no. Sí, siempre que uno piense que la filosofía es justamente solo leer. La filosofía no es solo leer, la filosofía es poner en práctica lo que uno aprende, ¿no? Lo que uno puede aprender a desarrollar desde el pensamiento filosófico, desde los sistemas filosóficos. Y en este caso a mí, justamente, pues me ha dado la oportunidad, por ejemplo, de enfocarme en un área que es de mi interés, que es el arte o la estética, que vamos a ir adelante un poquito explicando esto. ¿Cómo tomé esta decisión? ¿En qué condiciones? Pues en la premura del examen yo le pongo. Cuando yo tomé la decisión de estudiar filosofía, estaba entre filosofía y psicología. Sin embargo, yo sabía, porque había visto el programa anteriormente de la maestría en estética y arte. Entonces yo dije, bueno, ¿qué me sirve más para estudiar después la maestría en estética y arte? ¿La filosofía o la psicología? Y en ese momento en el examen, cuando uno le pone ahí ¿qué carrera vas a elegir? Filosofía. Si me quedo bien, si no, pues ya será la segunda opción. Y vuelvo a insistir, ustedes reflexionen y piensen ahora mismo los que están estudiando ahora y qué les hizo tomar la decisión, por ejemplo, de estudiar o alguna otra, ¿no? Alguna otra decisión que para ustedes sea importante, pero sobre todo en qué condiciones. Lo ideal para tomar decisiones o para saber o poder tomar decisiones, pues es estar en un espacio adecuado, un espacio sin rapidez, un espacio en donde todas nuestras condiciones, donde todas nuestras necesidades básicas, digamos, estén cubiertas. Sin embargo, muchas de las veces las decisiones que tomamos, pues están sujetas a condiciones que no son las adecuadas, ¿no? Pensemos a lo mejor en cuestiones económicas, tomo la decisión porque me va a dar más dinero, ¿no? Porque voy a estar en un mejor lugar y sin embargo no es lo que realmente quiero. Y entonces ahí empiezan los conflictos, ¿no? Ya pensemos en los conflictos existenciales, pero también en los conflictos de la vida cotidiana, ¿no? Insisto, todas estas decisiones nos van a ir afectando en muchos aspectos de nuestra vida no solo laboral, sino en general. Pero bueno, ¿qué cosa es el pensamiento crítico? E insisto, ¿por qué es tan importante que nos acerquemos a él, que reflexionemos sobre el pensamiento crítico y que lo tengamos como algo de la vida misma, que esté junto a nosotros siempre? Desde la actualidad, podríamos decir que el pensamiento crítico implica estar sensibilizados. Hay muchas definiciones de pensamiento crítico, todas van hacia lo mismo, pero a mí me gustó mucho esta definición porque nos habla de sensibilidad. La estética es sensibilidad a lo bello y a lo feo también. Y justamente creo que en la actualidad, en nuestro mundo que nos ha tocado vivir, estamos empezando, si no es que ya estamos totalmente desensibilizados. Es decir, pueden pasar mil cosas frente a nosotros y nos da lo mismo.
Así que bueno, el pensamiento crítico entonces significa o podría estar ligado a la sensibilización, así como contrastar una realidad social, política, ética y personal. Insisto, cuando tomamos decisiones no solo deberíamos pensar en lo propio, en lo personal, sino también en cómo afecta y afectamos nuestra realidad social. No es lo mismo tomar una decisión, vuelvo al caso de qué voy a estudiar, ¿no? Tomar una decisión estando o viviendo en el norte del país, Monterrey, Coahuila, yo qué sé, a vivir en el sur, ¿no? A vivir en Oaxaca o en Chiapas, que por ejemplo el ingreso pues es distinto. Entonces es bien, bien importante estar pensando en nuestra realidad, en nuestras condiciones y por supuesto en la ética. La ética que es un modo de ser. No pensemos en la ética ahora como reglas, sino más bien como el modo de ser en el que nos estamos relacionando con el otro y con los otros y con uno mismo. Fíjense, es un compromiso con el otro, con la sociedad. Esto nosotros podremos tomar la decisión que sea, pensando solo desde nosotros. Sin embargo, estaríamos afectando a un montón de gente. Pero esto es en la actualidad, ¿no? ¿Cómo pensamos el pensamiento? ¿Desde dónde se habla del pensamiento crítico si nosotros nos vamos un poquito atrás en la filosofía? Pensemos, por ejemplo, en Sócrates, que decía que es necesario dejar de lado las verdades aprendidas y buscar la razón de ser dentro de uno mismo. El hombre se conoce a sí mismo, ¿no? Es muy famosa la frase de yo solo sé que no sé nada, Sócrates, ¿no? Y que hace referencia justamente a la ignorancia. El pensamiento crítico tiene que ver con la autocrítica también y con reconocernos como ignorantes. Todos ignoramos cosas. Muchos sabemos otras cosas, a lo mejor yo sé un poco de arte, muy seguramente muy poco en comparación a los historiadores de arte. Quienes son especialistas en computación, pues sabrán un montón de cosas de computación. Los que son adolescentes sabrán de la adolescencia mejor que un adulto, incluso cuando ya ha pasado por esa etapa. Y lo que decía Sócrates es que nosotros en este proceso del pensamiento, que queremos aprender las cosas que están fuera de nosotros, tenemos que reconocernos, insisto, como ignorantes. Tenemos que saber que el otro podría saber más que yo e incluso podría tener razón más que yo o que yo, ¿no? Y cuando hacemos esto, dice Sócrates, logramos aprender y logramos tener conciencia, no solo conocer, sino además tener conciencia de lo que estamos aprendiendo. También es cierto que a Sócrates, pues murió, ¿no? Por beber cicuta, justamente por llamar la atención sobre este aprendizaje, ¿no? La historia nos dice que Sócrates incitaba a los muchachos, a los adolescentes, a los jóvenes, a que pensaran por sí mismos, a que reflexionaran, a que cuestionaran todo lo que pasaba a su alrededor, y por eso fue condenado a muerte, ¿no? Entonces, pensar es peligroso un montón porque nos abre el panorama, nos abre las expectativas y nos hace cuestionar todo lo que está alrededor de nosotros. Pero ¿cómo es este proceso? Dice Sócrates. Bueno, le llamaremos la mayéutica socrática. Y es un método que se ocupa para que nosotros podamos, insisto, reflexionar, pensar, ¿no? Y que nos dé la posibilidad de cuestionarlo todo. Dice, la mayéutica es la generación de ideas nuevas, mientras que el conjunto de técnicas se le llamará el método socrático. Es de una forma muy sencilla el método socrático. Consiste en estar preguntando al otro. Pero yo aquí recalco algo bien importante. No solo es preguntar al otro, podemos establecer un diálogo con nosotros mismos y entonces empezar a cuestionarnos y profundizar en nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, que a veces son creencias limitantes. Y esto nos va a ir dando pauta, insisto, para abrir nuestro panorama y entonces aprender a tomar decisiones pues, de la mejor manera posible, ¿no? Consiste entonces en una búsqueda activa y participativa del conocimiento. Invita a pensar e investigar por uno mismo. ¿Cuántas veces no nos han dicho, no te quedes solo con lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Siempre busca investigar por fuera
porque justamente lo que nos enseñan en la escuela pues es muy poquito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los tiempos educativos son cortos, vienen exámenes, cuestiones administrativas y el contenido como tal pues se va haciendo cada vez más limitado. Por eso, el pensamiento crítico requiere sí y sobre todo de una disposición, ¿no? De ser autodidacta, de estar buscando constantemente qué cosas leer, ver, observar, escuchar. Y por eso es que a mí me ha gustado mucho el arte como un recurso, como un medio que nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Para tener pensamiento crítico hay que leer y ver, bueno, y escuchar, por supuesto, ¿no? Estar a la escucha. El arte, por supuesto que nos lo da. Es más fácil ver, les he puesto aquí un fragmento de la Escuela de Atenas, quizás sea más fácil para quienes no la conozcan, es una obra muy grande en donde aparecen muchos filósofos, ¿no? Y dentro de esta obra, pues vamos a tener digamos, el pensamiento de cada uno, dispuesto, reflejado en sus acciones. Por ejemplo, en este caso, que está Sócrates, pues está dialogando con el otro. Y justamente su pensamiento es sobre el diálogo. Entonces, quizás sea más fácil acercarnos al pensamiento socrático a través de la obra de arte que irnos a los diálogos en la lectura, ¿no? Es un poco más inmediato, quizás. Después podríamos profundizar, claro, en los diálogos. Pero el arte, insisto, para mí ha sido, y yo espero que ahora, después de la charla, para ustedes también se convierta en un recurso y que justamente ahora vean el arte ya no solo como obras para admirar, sino como obras que nos están contando cosas y que nos hacen pensar precisamente. ¿Cuál es el método socrático? Y aquí es en donde les propongo este otro ejercicio, ¿no? El método socrático son cinco pasos, perdón, ahí me equivoqué en el número, y estos cinco pasos, insisto, los podríamos generar con un diálogo interno, un diálogo con nosotros mismos, y así ponernos a reflexionar sobre qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. El primer momento del método socrático es plantear preguntas. Y yo con una muy básica y que seguramente todos en algún momento nos hemos preguntado, la hemos pensado, ¿no? ¿Soy feliz? Puedo preguntarle a alguien, me lo puedo preguntar a mí mismo. ¿Soy feliz? Después, el segundo momento es la congruencia de las respuestas. En este caso, yo voy a responder que sí, ¿no? Simplemente que sí. Luego voy al diálogo. Y ese es un punto bien importante. Bueno, pero ¿qué te hace feliz? ¿Qué necesitas para ser feliz? Y de entrada, ¿es necesario ser feliz? ¿No? ¿Desde dónde hablamos sobre la felicidad o de la felicidad? Así que bueno, este momento del diálogo yo lo he resaltado un poco porque me parece uno de los más importantes del método socrático. Sócrates decía que cuando llevamos a cabo este método es como su mamá era partera, ¿no? Esta historia seguramente la habrán escuchado y entonces así como su mamá ayudaba a traer a los niños a la luz, ¿no? Se dice dio a luz. Bueno, pues Sócrates decía, yo voy a traer a la luz las ideas, ¿no? Te voy a ayudar a parir estas ideas. Bueno, pues justamente en el diálogo se da este proceso de reflexión y autorreflexión, insisto. El cuarto momento son los ejemplos. ¿Qué te hace feliz? Bueno, pues pienso que cuando voy al campo, cuando salgo con mis amigos, la comida, ahora que ya viene Día de Muertos, que ya estamos en Día de Muertos y que es un montón de comida mexicana, cuando hago cuentas, ¿no? Porque a lo mejor me gustan los números, a lo mejor me gusta, no sé, va dependiendo del área de cada uno de nosotros y ahí es en donde nosotros vamos encontrando quizás la felicidad. No podemos hablar de una felicidad absoluta, una verdad absoluta en este sentido, pero sí podemos ir rescatando y viendo cuál es nuestro caminito. Y esto, insisto, este proceso de reflexión y autorreflexión, muchas de las veces no lo hacemos y menos cuando vamos a tomar decisiones. Finalmente, en el quinto paso es el reconocimiento de la ignorancia. Y entonces yo aquí pongo, realmente no sé qué me hace feliz. ¿Por qué? Bueno, pues sí, cuando voy al campo, pero a lo mejor si voy al campo y no vi ningún animalito, a mí lo que me gusta ver son animales, bueno, ya no fui feliz. Cuando salgo con mis amigos, sí, pero es que me tengo que regresar temprano, es que no fuimos a donde yo quería, ¿cierto? Va habiendo un montón de condiciones que no me permiten
ser totalmente feliz como yo lo estoy pensando. Insisto, este es un ejemplo, yo creo que muy general, muy básico, no banal para nada, pero sí muy recurrente. Ustedes hagan este mismo ejercicio con preguntas, la que quieran, y se los dejo ahí para que de ahora en adelante, insisto, hagan esta reflexión. Bueno, y ahora empezamos justamente con ella. El asunto del pensamiento crítico, perdón, es hacer autocrítica, es conocernos, Sócrates, conócete a ti mismo, reflexiona sobre tus acciones, pero después tienes que reflexionar sobre el otro, sobre el mundo que habitamos. Esta serie es una serie de fotografías, ojalá ustedes después la puedan buscar en internet. Los recursos tecnológicos son fenomenales ahora y entonces ustedes puedan buscar esta serie de fotografías. Es un fotógrafo que va buscando dentro de los museos obras, ¿no? Y al público que la está viendo. Y es bien curioso cómo nos acercamos a lo que somos, ¿no? Son muchas más, les digo, obras, pero en este caso me gustaron estas dos. Vean cómo la ropa, la postura, ¿no? El lenguaje corporal de verdad se asemeja a las obras que estamos viendo de fondo, ¿no? Obras que, por ejemplo, del lado derecho de su pantalla, a mi derecha, estamos viendo una obra del romanticismo de un pintor que se apellida Friedrich y de nombre, perdón. Y es una obra que habla justamente de las dolencias, del sufrimiento, de la angustia, de las pasiones humanas, ¿no? Entonces, vean la postura de la chica y es como, me estoy enfrentando al mundo, ¿no? Al menos esa es mi interpretación. Mientras que del otro lado hay calma, hay paz. Las personalidades, insisto, mucho se habla, por ejemplo, también de los animales, ¿no? De los perritos, de los gatos que se parecen a sus dueños. Es que justamente nosotros mostramos lo que somos y vemos, ¿no? O estamos siempre rodeándonos de lo que somos, de la manera en la que estamos habitando el mundo y conociendo el mundo. Pero eso también entonces implica, vuelvo a una autorreflexión, una autocrítica de lo que estamos interpretando del mundo. Es un poquito. Y ahí es entonces donde yo retomo esta idea de la importancia del diálogo. Estar dialogando con el mundo que habitamos, el mundo que está frente a nosotros, y que entonces cuando nosotros vamos a tomar la decisión de qué estudiar, pero en otro caso, de qué trabajar, porque muchas de las veces lo que estudiamos es una cosa, pero en lo que trabajamos es otra. Y sobre todo ahora en esta sociedad y en este mundo que nos ha tocado habitar, que yo tristemente lo digo, es un mundo carente, es un mundo con mucha violencia, es un mundo muy triste que nos ha estado tocando y también podemos hablar de calentamiento global, etcétera. Y sin embargo, hay belleza en este mundo, ¿no? Hay esperanza todavía. ¿Dónde está esa esperanza? En la autorreflexión, en tomar conciencia de lo que hago, de las decisiones que tomo. El diálogo es una forma de lenguaje en la que podemos acercarnos a las cosas y también es una condición hermenéutica. Explico. ¿Cómo es que podemos acercarnos a las cosas? Porque esto de pronto suena muy filosófico, ¿no? Bueno, las cosas están ahí, fuera de nosotros. Si yo tengo ahora mismo frente a mí una taza, ponte, ¿no? Y yo pienso la taza solo como el objeto que me sirve para tomar un líquido, fin. Pero realmente solo es la taza, porque a lo mejor esta taza me la regalaron, esta taza tiene un significado para mí, esta taza no solo cumple una función, esta taza le da sentido, ¿no? Por ejemplo, a un momento en donde yo me voy a sentar a leer un libro, en donde yo me voy a poner a ver la televisión, en donde simplemente quiero pensar. La taza es un puente, ¿no? Con el mundo. ¿De qué manera? Pues porque a lo mejor el té está calientito y me hace sentir más cómoda, a lo mejor me gusta el sabor del té y disfruto de tomar el té, ¿no? Y esto tiene que ver con la hermenéutica. La hermenéutica es una área de la filosofía que podemos entender de una manera muy sencilla, que es interpretar, ¿no? Los hermeneutas interpretan.
Bueno, todos en este mundo somos hermeneutas, porque todos interpretamos el mundo, o lo que está fuera de nosotros, y lo hacemos de una manera totalmente distinta. Insisto, para mí la taza, la cosa que está allí, pues es a lo mejor algo con significado, con sentido, porque, insisto, pues me da el calorcito, me siento cómoda, me gusta el aroma, el sabor, y para otra persona puede ser simplemente un útil. Y ahí es en donde vamos viendo cómo nos vamos relacionando con el mundo. Bueno, el diálogo también es un medio para llegar a la fusión de horizontes y a la comprensión hermenéutica. ¿A qué llamamos horizontes? Pongamos o pensemos en la historia. Si esta taza me la regaló mi abuelita hace no sé cuántos milenios, bueno, pues resulta que esta taza deja de ser solo la taza. Y entonces yo entro en diálogo con la historia de mi abuela, porque a su vez a mi abuela se la regaló su abuela que estuvo, no sé, en la Revolución Mexicana. Y entonces vamos comprendiendo que no es solo la taza, que es todo un proceso histórico de significación. Pero para que yo logre esto, otro momento importante del diálogo es que debo tener disposición y aceptación. ¿Disposición a qué nos referimos? Escuchar, por eso les he puesto ahí la orejita. Hay que estar totalmente dispuestos a escuchar. Piensen en cuando tenemos algún conflicto, alguna pelea con algún amigo, la pareja, nuestros papás, ¿no? En el trabajo. Cuando estamos muy enojados, no escuchamos. No escuchamos para escuchar al otro, pues, pero tampoco escuchamos para saber lo que estamos diciendo. Muchas de las veces dicen, cuando estés enojado, no digas ni hagas nada. Retírate. Claro, porque una cosa importante del diálogo, ¿no? Y de la hermenéutica, por supuesto, es alejarnos. Alejarnos para tener distancia, para tomar distancia del conflicto. ¿Qué voy a estudiar y qué voy a trabajar? A ver, hazte un poquito para atrás y ve cómo están las condiciones, horizontes, cómo están las condiciones de vida en tu entorno inmediato. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedes hacer? ¿No? ¿Qué carreras, qué áreas, qué aprendizajes adicionales? Insisto, porque ahora mismo nuestra carrera no es lo único que nos va a dar de comer. Ahora tenemos que echar mano de muchas otras cosas que son necesarias, ¿no? Pensar, por supuesto, en qué es aquello que nos va dando esta pauta. Y bueno, les traigo otro ejemplo de una obra de arte que nos hace pensar, que nos hace reflexionar y cuestionarnos, vuelvo a insistir, en qué decisión voy a tomar sobre a qué me voy a dedicar. Una de las cualidades que yo encuentro en el arte es que me permite ver aquello que de manera cotidiana yo no veo. Ahorita les explico la obra. El artista, ojalá que haya aquí algún artista y nos pueda compartir su experiencia, el artista tiene una mayor sensibilidad que el ciudadano común, llamémosle así, ¿no? El artista va a poder ver cosas que los demás no vemos y entonces nos las va a transmitir por su obra, ¿no? A través de la obra. Esta obra de Julian Carrier, perdón, eh, es una obra bien interesante porque él lo que hace son incendios, ¿no? Le gusta incendiar. Algo de piromanía debe haber ahí. Y entonces lo que hace es irse a plataformas abandonadas y hacer explotar con fuegos artificiales la plataforma. Si bien la plataforma no se destruye, el asunto de la obra está o consiste en que tomemos o que se haga visible lo que implica el petróleo, la explotación del petróleo y que en cualquier momento puede explotar, como seguramente hemos visto muchos casos, ¿no? Ustedes me podrían decir, bueno, pero eso sí lo vemos en las noticias porque justamente vemos la nota de que una plataforma petrolera explotó. Sí, pero lo vemos en la noticia y paso a al siguiente canal o a la siguiente hoja del periódico y se acabó, ¿saben? Ahí se queda como un hecho. Si yo voy al museo, si yo entro a YouTube y busco esta obra, voy a tener tiempo de reflexionar. Porque además no es que esté explotando la plataforma, sino que están mostrando cómo se vería, ¿no? Y entonces pienso, ok,
¿Cuánto daño, por ejemplo, en algún momento que hice el análisis de esta obra, que estuvimos en conversaciones de la obra, me decían, bueno, pero ¿y la contaminación en el mar? ¿No? Con toda esta pólvora que se va que va a caer, los animales del mar pues se van a morir, ¿no? Por ejemplo, entonces, insisto, nos hace cuestionar un montón de cosas. Me gusta, prefiero usar cosas de plástico a fibras naturales, ¿no? Prefiero seguir contaminando, etcétera. A veces el arte es un poco rudo, insisto, no siempre es bello, no siempre es bonito, y es rudo en este sentido porque nos hace, vuelvo a ver cosas que no veíamos o en las que no reparábamos. Pero es bien importante tomar conciencia de esto. Fíjense, quien pretende comprender un texto ha de estar dispuesto a dejarse decir algo por el texto. Una conciencia formada hermenéuticamente ha de tener una sensibilidad previa hacia la alteridad del texto. Bueno, el arte también es un texto, el arte es lenguaje. El hermeneuta normalmente interpreta un texto. También podemos hacerlo desde la obra de arte. La obra de arte que recuerden puede ser una pintura, una obra musical, un videoarte, una escultura, cine, literatura. Piensen en la música actual. ¿Qué estamos escuchando? Mucho se critica, por ejemplo, ya sabemos, el narcocorrido, el corrido tumbado, el reggaetón, siempre van a estar siendo criticados. Vamos a separar, por ejemplo, en este caso, dos cuestiones. Por un lado, toda esta expresión musical, finalmente entra en el sistema, ¿no? De las artes, porque hay técnica, porque hay notas musicales, así de simple, y está, ¿no? Es considerada como arte. Ahora, el asunto no es que sea o no sea arte, sino qué me está contando esta obra musical, ¿no? ¿Qué me está diciendo del país en el que vivo? ¿Qué me está diciendo de las condiciones de violencia, de narcotráfico, de prostitución, etcétera? Un montón de cosas que a lo mejor yo, que estoy aquí exponiendo, pues no me entero, ¿no? Sin embargo, cuando escucho la pieza musical con atención, con comprensión y con este dejarse decir, entonces voy viendo que efectivamente la situación en nuestro país es muy compleja y muy difícil, ¿no? Es bien triste ver cómo ahora muchos niños, su sueño es llegar a ser narcotraficante, ¿no? Es decir, yo quiero ser del que hablan en esa canción. Mi sueño es tener un coche, no sé qué, tener un montón de dinero y poder moverme. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Y eso es lo que los niños están interpretando. Y creo que no solo los niños, ¿eh? Yo creo que hay una cuestión ahí muy generalizada. Bueno, cuando nosotros queremos comprender algo, cuando queremos entrar en diálogo con alguna cuestión de nuestra vida cotidiana y por supuesto, si lo queremos atender a un texto, vamos, eh, eh, pues más educativo, pues debemos tener en cuenta estos 5 momentos. Siempre vuelvo a la pieza musical. Cuando a mí me dicen corrido tumbado y narcocorridos, la verdad es que no me gustan y me parece pues música violenta. Eso es un prejuicio, simplemente, ¿no? Cuando vemos a personas tatuadas, cuando vemos a personas perforadas, ahí hay prejuicios. Siempre vamos a tener prejuicios. Pero Gadamer, que es uno de los autores que yo estoy trabajando, nos dice que el prejuicio no es tan malo. El prejuicio es simplemente, o no desde su perspectiva, es simplemente entender las condiciones en las que se desarrolla. El prejuicio no es hacer un juicio sobre la cosa, sino más bien comprender que hay algo antes, ¿no? De lo que yo estoy viendo. Y entonces, si pienso en el narcocorrido, en el reggaetón, en la moda también hay un montón de cosas que se van visualizando, ¿no? Pues vamos a ver que hay condiciones alrededor que dan paso a estas hechuras, ¿no? A estas obras, o a esta, piensen en la guerra actual, ¿no? Si yo pienso en la guerra, debo comprender la guerra. Ah, bueno, prejuicio. ¿Qué es lo que está previo a la guerra? ¿Qué detonó la guerra? Luego viene la mediación.
Y luego viene el horizonte, la tradición y la precomprensión. En la mediación vamos a encontrar que son estos elementos que nos ayudan a acercarnos, ¿no?, al fenómeno que sería en este caso la guerra, el arte, el libro, mi vida misma, ¿no? Y el horizonte, vuelvo otra vez, pues son estas condiciones históricas, ¿no?, por decirlo de algún modo. Si Estados Unidos entra en guerra, pues habría que ver cuál es su horizonte, cuál es su historia que esté entrando en guerra. Avanzo un poquito. Y aquí, otra vez, les traigo obra. Insisto, el arte no siempre es bello, a veces hay que sufrirlo tantito, pero es porque nos muestra cosas que pues nos dan la posibilidad de reflexionar y de, insisto, ¿cómo desarrollamos el pensamiento crítico? Es entrenarlo. ¿Y cómo entrenamos? Viendo, escuchando, leyendo. Obra de Yael Martínez y Mónica Lozano. Dos fotógrafos. Yael Martínez en el 2022 ganó un premio de National Geographic a su obra. En su obra, pues ustedes ya me dirán, ahora que termine mi participación, ustedes podrán dialogar justamente con la obra o lo están haciendo, pero yo veo un poco de nostalgia, ¿no? También veo lo difícil que es la vida y también veo cómo muchas de las veces nos olvidamos de los pequeños detalles que están frente a nosotros. Quiero trabajar y estar en una súper empresa a nivel internacional que tenga la filial en el país, etcétera. Sí, pero ¿y quién se está ocupando de mejorar las condiciones de vida en el país? ¿Quién se está preocupando por el entorno inmediato? ¿Quién se está cuestionando, ya ni siquiera ocupando, quién se está cuestionando por darle calidad de vida a las personas que vivimos en este país? Yo me acuerdo mucho que hace tiempo, creo que ahora ya ni existe ese término, la famosa fuga de cerebros, ¿no? Preparamos a un montón de gente, país, y entonces luego todo el mundo se va del país a ganar mejor, por supuesto, a tener mejores ingresos. Pero algo que creo que nos puede hacer distintos es, otra vez, mirar hacia adentro. Esto también ya es muy sabido. ¿Qué hizo que Japón se levantara después de la Segunda Guerra Mundial? Entrar al comercio interno, ¿no? Quizás cerrarse un poquito a lo externo y mirar hacia adentro. Eso es en lo que tenemos que poner atención. Mirar hacia adentro de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Bueno, luego está la obra de Mónica Lozano, también es fotógrafa, y ella retrata a los migrantes. La verdad es que a mí, cuando yo estuve buscando estas imágenes, esta obra para mí fue muy sentida, me impactó. Estas son las pertenencias también es una serie de fotografías y son las pertenencias de familias, ¿no? Que pues tienen que cruzar y que llevan lo poco, ¿no? Cuando yo veo esta fotografía, me quedé pensando, es que ahí está su vida. Eso es su vida. Dejaron todo de donde vengan, si de México, Guatemala, Belice, de donde sea, ahí ya no está su vida, ni con su familia, ni en su cama que dejaron, ni en el trabajo que quizás tenían. No, su vida la llevan en estas cuantas pertenencias, ¿no? Y ahora enfréntate al mundo y aprende a vivir el mundo con 5 cosas, ¿no? ¿Cómo es que, vuelvo a pensarlo, cómo estamos reflexionando sobre todas estas personas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para, en general a todos, no solo a ellos, darnos la posibilidad de habitar en un mejor lugar? ¿Cómo lo hacemos? Y, por supuesto, ¿desde dónde lo hacemos? Bueno, entonces, la comprensión del mundo actual, de estas situaciones que ya les he ido diciendo, pues tiene que ver también con un horizonte. Y ese horizonte, ya les había dicho hace un momento, pues tiene que ver un poco con la historia, ¿no? Con este contexto histórico. No vayamos muy lejos, tenemos que pensar en lo inmediato. De nada nos sirve pensar en si se hizo bien o no la Revolución Mexicana, si fue un éxito o no, porque ya no nos sirve de mucho. Tenemos que pensar en el presente y, por supuesto, en lo que estamos haciendo. Ante situaciones como el calentamiento global, una economía estable, pero deficiente un poco, el espacio habitable, con esto me refiero a
¿Cuánta gente estamos viviendo por metro cuadrado? ¿No? A las enfermedades, acabamos de pasar una pandemia mundial y también el tema del agua. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy aprendiendo con H, ¿no? De atraer hacia mí el mundo y cómo estoy resolviendo, por decirlo de algún modo, pues mi vida actual. Y ahí, insisto, es donde pues viene una parte importante de la toma de decisiones. Disculpen si escuchan el ruido. Siempre participan los ruidos externos de las presentaciones. Y bueno, aquí les traigo otra fotografía que ganó este año el WordPress. A lo mejor sí han escuchado del premio, a lo mejor conocen las fotografías. Es otra fotografía pues dolorosa, ¿no? Sufriente. Esta mujer está sosteniendo el cuerpo de su sobrina. Según la historia, murieron 6 integrantes de su familia, contando a esta niña, 6 o 10 años, no me acuerdo muy bien, y ella es la única que queda de la familia, ¿no? Situación de guerra. La estética es sensibilidad. El arte nos permite sensibilizarnos ante un contexto global y local, por supuesto. Vuelvo otra vez a los migrantes. Esta es otra obra, otro fotógrafo que nos cuenta a través de las fotografías, pues historias de migrantes. Y ante esa oscuridad, ante ese panorama tan triste, también surge el amor, ¿no? Entonces, yo creo que el arte, vuelvo a insistir, además de mostrarnos y hacernos cuestionarnos, reflexionar, pensar, hacer autocrítica sobre lo malo que estamos viviendo, de pronto también nos muestra las cosas bellas, nos muestra la esperanza. Y que, insisto, uno podría decir, bueno, pero yo sí estoy enamorada, yo sí quiero a medio mundo. Sí, pero muchas de las veces dejamos de lado, dejamos de ver lo que está a nuestro alrededor. Y bueno, para esto me voy a ir un poquito más rápido, no agotar el tiempo. Marta Nussbaum es una filósofa que se dedica a la ética y que justamente ella nos habla de, bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Cómo es que nos vamos a ir relacionando con todo esto que pasa a nuestro alrededor y que de pronto pues, es triste, pero también hay posibles soluciones? Bueno, ella habla de 10 capacidades. Estas capacidades son o las debemos pensar como aquellos puntos en los que debemos poner atención, así como les mostraba en las primeras diapositivas. A ver, vamos a pensar en cómo vivo, cómo me divierto, cómo pienso el amor, en qué trabajo, etcétera. Bueno, dice Marta Nussbaum que también debemos pensar, por ejemplo, en la muerte, en una muerte digna, que también debemos pensar en las especies y la naturaleza, en cómo me relaciono con la naturaleza, que también debo pensar en mi individualidad, cómo me estoy yo autocomprendiendo para después poder ofrecerle algo al mundo y a los demás, a los inmediatos, ¿no? Y por supuesto las emociones también van a tener un punto bien importante. Así que las artes y las humanidades, desde mi perspectiva, son fundamentales porque es el área y son las ciencias que nos ayudan a tomar conciencia. ¿Por qué se los digo? Recién acabo de ver un proceso de una cirugía dental. Me sorprendió tanto que el cirujano ni siquiera saludó al paciente, solo llegó, empezó a acomodar su instrumento, su instrumental, dio par de indicaciones a su asistente y luego al paciente y comenzó, ¿no? Y yo lo veía y es que de verdad parece un robot muy bonito porque pues va a aliviar situaciones, ¿no? Pero tomo esto, dejo aquello, tomo el otro instrumento, limpio, ¿no? Acciones muy autónomas. Y yo decía, qué diferente hubiera sido este médico, un buen médico, sí, pero qué diferente hubiera sido si se hubiera tomado 1 minuto, 2 minutos y que le hubiera dicho al paciente, buenas tardes, espero que todo vaya bien, vamos a hacer el proceso tal y no se preocupe. Yo creo que eso da tranquilidad, ¿saben? Pero las ciencias duras, están tan acostumbradas a ser automáticas que se olvidan de este lado humano. Así que si hay gente aquí que esté del lado de las ciencias exactas, nunca se olviden de este lado humano. Y para eso hay que ver arte. Entonces, comprender
hay que comprender lo que nos tiene prendidos. El lenguaje forma parte de lo más oscuro que existe para la reflexión humana, porque la lingüisticidad es para nosotros algo tan inquietantemente cercano. Esto, muchas de las cosas que de pronto hablamos parecen de sentido común. Bueno, pues justamente están tan cercanas a nosotros que se nos olvidan. Insisto, es tan sencillo saludar que se nos olvida, ¿no? Hay que prestar atención. Como resumen, bueno, pues les digo que el pensamiento crítico, entonces, lo podemos pensar desde Sócrates con la mayéutica, este proceso dialéctico, ¿no? Que después vamos a tomar, por supuesto, en Gadamer, vamos a hacer énfasis en este proceso dialógico, dialéctico, y después tener en cuenta siempre la vida ética. Una vida ética que simplemente, bueno, no simplemente, pero de una forma sencilla la podemos entender como un buen modo de estar en contacto con el otro, ¿no? La mejor manera que podemos encontrar desde nuestro lugar con el otro o con los otros. Y, por supuesto, desde mi perspectiva, el arte es mi puente de comprensión, ¿no? Siempre el arte nos va a permitir estar observando el mundo. Y esta comprensión, por supuesto, tiene que ver con lo histórico, ¿no? Con un cambio histórico que ustedes, estudiantes que están a punto o ya están laborando, que están trabajando, pues les tocará cambiar, ¿no? Les tocará hacer ahí un movimiento eh, comprensivo para llegar a buen puerto, ¿no? Y para mejorar definitivamente las condiciones. Pero sobre todo, más allá de que podamos tomar acciones, ayer en una charla alguien, una maestra una experta en ambientales, nos decía que aun cuando México parara sus actividades por completo, no afectaría en nada el calentamiento global. Entonces pienso, bueno, quizás no se trata solo de voy a cerrar el agua, me voy a bañar en 2 minutos, no. De entrada se trata de comprender lo que estoy viviendo y tratar de mejorar las condiciones inmediatas, mi propia condición y mi propia situación histórica, ¿no? Y bueno, pues con esto termino entonces, con esta frase, insisto, socrática de conócete a ti mismo. Por ahí debemos empezar, ¿no? Acercarnos a nosotros mismos, acercarnos a lo que pareciera que conocemos ya de por sí y resulta que no. ¿No? Y entonces, a partir de este aprendizaje, este conocimiento, verán que cosas mejores irán pasando, o por lo menos esa es mi esperanza y mi visión. Así que bueno, ahí, denme un segundo, voy a dejar de compartir. Mm, ya está. Sí, ¿verdad? Ya se dejó de Sí, compartir. ya se ve muy bien, maestra. Bueno, pues Perfecto. realmente ha sido muy interesante esta plática, la información reconocida por los propios alumnos. Por ejemplo, varios compañeros de la unidad de la UAP Chimalhuacán nos dicen, por ejemplo, Leslie Vera nos dice que es un gusto estar en esta conferencia, sin duda un tema de mayor importancia en este nivel. Y hay más comentarios muy favorables. Excelente día a todos. Gracias por esta información de Omar Ubaldo Muñoz. También Alma Lilia dice excelente información y son de la carrera de médico, licenciatura en médico cirujano de la UAP Chimalhuacán. Zenén Rosario también se hace presente, muchas gracias. Igual Sofía Torres Aguilar. María Soledad Mulato, también de la misma UAP, dice excelente información para los alumnos de medicina de la UAP Chimalhuacán. Víctor Uriel dice excelente conferencia, nos va a ayudar mucho a los estudiantes de medicina de la UAP Chimalhuacán. Y en la parte de internet, ¿cómo se llama? De Facebook, pues no hay comentarios, solamente hacen alusión a están presentes. Y bueno, invito a los que se están conectados en este momento, si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacer, vamos a aprovechar la buena disposición de la maestra que en este momento es nuestra invitada sobre un tema que sin lugar a dudas resulta muy interesante
eh, tenerlo. Yo no sé, maestra, ¿existe o podría existir ese tema, pensamiento crítico, como una asignatura? Según tengo entendido, sí, creo que en la universidad, en la UEMEX, me parece que sí hay un desarrollo del pensamiento crítico, creo que se llama, incluso en la UAP, sí hay como tal la materia así, desarrollo del pensamiento crítico. Sin embargo, yo me atrevo a pensar que no debería ser en la universidad. Es decir, en la universidad ya lo tendríamos que tener sabido, aprendido y manoseado. Me atrevo a decir esta expresión, ¿no? Yo creo que es en los niños en donde debemos, en un primer momento, claro, empezar, ¿no? Como a fomentar el pensamiento crítico. Y así, a lo largo de la niñez y la adolescencia, llegar a la adultez ya con un pensamiento crítico bien formado. Le digo, según yo tengo entendido, sí lo hay. Quizás en la UEMEX no con el nombre, pero sí hay una área, creo, sobre este tema. Pero sería bueno en general, ¿no? Que se implementara. No sé si, por ejemplo, ahí es una pregunta para ustedes, si los chicos de medicina o en el área de medicina hay esta, esta materia, no sé, humanidad, porque creo que les dan ética, ¿no? Pero, pues no sé, creo que habría que profundizar en otros lugares. Sí, le preguntaba eso porque ayer estuve en unas pláticas de unos maestros de la universidad y hablaban mucho sobre la nueva escuela mexicana. Y ahí hablaban mucho del tema del pensamiento crítico, pero claro, estaba enfocado a la parte preparatoria, a la media Ujú, superior. Y sí tiene razón, en realidad es muy importante que ya cuando lleguemos a la universidad, pues tengamos pleno conocimiento de este tema, que a veces lo entendemos mal porque hasta nos da como temor, ¿no? sí. Algunas personas, porque como usted lo dijo al principio, se orienta mucho al razonamiento, al pensamiento para el cambio. Y eso es muy interesante, ¿no? Muy Ujú, interesante porque de alguna manera, pues podemos tener una base fundamental para realizar esto como un elemento y yo lo traslado a la parte de la habilidad o de la parte laboral y que el pensamiento crítico podría ser una habilidad. Incluso ya hay empresas que están solicitando ujú. como una de las habilidades el pensamiento crítico. Al respecto, ¿cómo podríamos, yo como estudiante egresado, decía, bueno, ok, ya sé qué es el pensamiento crítico, pero en realidad, ¿cómo me podría apoyar a mí el pensamiento crítico en, en este tema, en la parte laboral? Ok. Bueno, vuelvo al tema o al caso, ya que veo que están personas de medicina. Insisto, salvo las carencias que existan, insisto, dentro del programa educativo, por fuera siempre hay medios, ¿no? Para buscar. Pero pensemos en las áreas, insisto, de las ciencias duras, medicina, ingenierías, economía, ¿no? Todas estas áreas que de pronto están muy alejadas de las humanidades. El pensamiento crítico nos hace ver, nos permite observar lo que está pasando a nuestro alrededor. Y yo en algún momento escuchaba de una psiquiatra que en Europa, no me acuerdo ahora mismo en qué país, iban los pacientes, ¿no? A ver al médico del pueblito y entonces era de, bueno, pues me pasa esto. Entonces el médico se dedicaba a escuchar, simplemente escuchar al paciente. Y el paciente salía de ahí sin receta médica, porque lo único que necesitaba este paciente, por ejemplo, era terapia ocupacional. Y entonces lo mandaba al albergue o a la, no sé, una casa de cultura, pues no sé cómo se le llame, pero alguna casa de cultura en donde había actividades y en donde esta persona iba a despejarse de todos sus males, ¿no? Porque el médico escucha, pero si el médico solo atiende a digo, yo no soy médico y ahí sí me pueden decir lo que quieran, pero si solo atiende a las cuestiones físicas, me refiero a los síntomas, la cabeza,
no sé, si junta varios, 5 síntomas físicos, meramente físicos, y dice, ah, bueno, pues tiene esto y va a haber receta médica y fin, pues no se está dando la oportunidad de comprender al paciente. Y esto pues tiene mucha profundidad porque desafortunadamente la burocracia, los procesos burocráticos imposibilitan también al médico a que en una, ¿no? En una consulta de 15 minutos logre escuchar al paciente. Pero creo que sí se puede hacer. De verdad confío mucho en que el pensamiento crítico pueda simplemente dotarnos de la capacidad de observar y de escuchar. 15 minutos sé que no son suficientes para una consulta médica, pero sí son suficientes por lo menos para levantar la mirada. Me han tocado muchos médicos en donde ni siquiera levantan la mirada. Entonces, si no conocen al paciente, por lo menos de vista, y esto, insisto, para los médicos, pero pienso también, por ejemplo, em, no sé, para el ingeniero que está desarrollando software para robots en, no sé, en la industria automotriz. Ahora piensen en los coches estos que ya manejan solitos, ¿no? Y que ya ha habido accidentes, tanto de choques como de atropellamientos. Bueno, el ingeniero tampoco es culpable. Muchas de las veces, pues el ingeniero en automático simplemente está accionando, está desarrollando, etcétera, pero no están ni siquiera pensando porque no se toma el tiempo de pensar y porque algo bien importante, no le han enseñado a pensar en cómo va a afectar, ¿no? O cómo, insisto, no es que no pase, la tecnología tiene que desarrollarse, sí, pero con una comprensión de lo que es la tecnología. Entonces, cada uno desde nuestra área, y también en los humanistas pasa, ¿eh? No se crean que no, hay muchos humanistas que no pensamos y que simplemente damos por hecho ciertas cosas porque somos humanistas y la verdad es que también nos hace mucha falta. De manera inmediata, ¿cómo le sirve el pensamiento crítico al profesionista en el trato con lo que tiene enfrente, ¿no? Con lo que va a desarrollar programas de software, con quien va a tratar, paciente, este, no sé, es que pienso hasta en el chef, la comprensión que se pueda tener de los alimentos, ¿no? De una dieta de- piensen, por ejemplo, en la riqueza de alimenticia que tenemos en México, y luego vienen unos ahí, ¿cómo decirlo? Explotación, ¿no? De la riqueza culinaria en México. Ayer, justamente en esta otra conferencia que les decía, nos estaba platicando esta doctora sobre, ay, ¿cómo le llamó? Biopiratería. Nos ponía el ejemplo de una marca, L'Oreal, que va a Brasil y recupera todo el proceso que hacen de una planta para la mejoría de la piel, ¿no? Porque pues ellos hace muchos, muchos años que lo ocupan. Entonces se llevan la planta, se llevan los procesos, se llevan el conocimiento y pues la marca se hace millonaria, ¿no? Y sin embargo, para la gente que vive en Brasil, pues de esas ganancias absolutamente nada. Pienso que lo mismo pasa, por ejemplo, con la comida, con las tradiciones, con los textiles. Seguramente hemos escuchado de cuántos robos de indumentaria, ¿no? O de diseños ha habido en México. Y luego las marcas van y se hacen, insisto, más millonarias con estos recursos. Entonces, todos desde el lugar en el que estamos pienso en el profesor universitario también, ¿no? Yo que ya estoy laborando como profesora universitaria, el pensamiento crítico me tiene que permitir sí o sí ver y conocer a los alumnos, comprender que no todas las condiciones son las mismas, porque desde que son niñitos hay quien viene almorzado y quien no. Hay quien viene recién de haber tenido una pelea en su casa tremenda a los papás y quien lo vinieron a dejar en coche sin problema, ¿no? Entonces, también como profes, creo que tenemos el pensamiento crítico nos ayuda a, otra vez, a ver lo que no está de manera tan visible. Pero para eso también se necesita apertura, como lo decía, ¿no? Tenemos que estar abiertos a ver qué nos dicen. No sé, maestro, sí haya yo respondido un poco.
Sí, sin duda, maestra, porque realmente, pues insisto, el pensamiento crítico es muy fácil decirlo, pero sí tiene sus cuestiones que tenemos que analizar y pensar sobre todo. Bien, no sé, estimada audiencia, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacerle a nuestra invitada del día de hoy. Si No, no, perdón. ay, perdón, no, le iba a decir que si alguien había hecho el ejercicio que les planteaba al principio, si a lo mejor lo habían, pues sí, se lo habían cuestionado. Se refiere a las preguntas Ujú, iniciales, ¿verdad? sí, Bien, si alguien intentó hacerlo durante la plática, pues adelante, pueden decirlo o comentarlo, y si no, pues para no quitarle mucho el tiempo ya a la maestra, pues quisiera yo ir cerrando ya esta plática, esta sesión del día de hoy, entregándole la constancia que la universidad le otorga a cada uno de nuestros invitadas e invitados. Y me voy a permitir dar lectura, dice la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, otorgan la presente constancia a María Vergara Betancourt por su participación en la plática Pensamiento Crítico, impartida a través de Microsoft Teams, Toluca, México, 31 de octubre de 2024. Patria, Ciencia y Trabajo, 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria. Firma la licenciada en Derecho Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es la directora de Vinculación y Extensión Universitaria. Y bueno, por mi parte, le agradezco a nombre de nuestra comunidad estudiantil ese tiempo y ese conocimiento que nos ha podido dejar como reflexión en esta plática, maestra. Esperando poder volver a contar con usted en algún otro tema, en alguna otra ocasión que esté usted con el tiempo suficiente para podernos apoyar. Muchísimas gracias y hasta pronto. claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, me agradezco también a quienes se han conectado el día de hoy a esta sesión, invitándolos a continuar en el programa el próximo mes. Ya en el chat tienen ahí los temas y el día, la hora en que se va a llevar a cabo este programa, que sería el programa final de este semestre. Los esperamos y muchísimas gracias por su apoyo y por haberse conectado. Les mandamos un saludo desde la ciudad de Toluca. Hasta pronto. Listo, profe, estamos fuera de Facebook.